Señores y señores, justo hemos venido todos estos días analizando la coyuntura, en este caso también del Canal 11. Y hemos visto conveniente cerrar un capítulo que a veces era utilizado electoralmente. Algunos postularon incluso al Congreso con una cantaleta de acciones, de revesistas, lo que es para nosotros un capítulo zanjado. Y tenemos a uno de los más destacados especialistas en derecho penal de nuestro país, al doctor Carlos Caro Coria. Él es especialista en derecho penal económico y de la empresa, con quien vamos a analizar esta situación que se da frecuentemente en nuestro país, donde hay asociaciones que dicen representar, pero que no representan nada, y que también son movidas por extraños poderes durante décadas, durante años, para que haya un interés oscuro detrás de este tipo de asociaciones. Para hablar de este tema está con nosotros el doctor Carlos Caro. Bienvenido, doctor, al programa. Muchas gracias, Rafael. Queremos concretamente visualizar este tema de este tipo de asociaciones, aquellas como por ejemplo usted desde este caso ha venido estudiando y analizando, y cuál es la situación actual en la que se encuentran este tipo de asociaciones, como por ejemplo la de estos revesistas. Claro, mire, la situación es una situación de precariedad, porque se trata de agrupaciones que están sumadas en situaciones de informalidad, porque no cuentan con una inscripción en los registros públicos, no tienen un registro único de contribuyentes, no sabemos quién la financia, no sabemos cuál es su verdadero objeto social, y lo único que se ve es como la punta del iceberg, personas que aparecen promoviendo causas, entre comillas, justas, causas públicas, en defensa, usted ya lo ha mencionado, los revesistas, pero también hay del medio ambiente, contra los derechos humanos o por los derechos humanos, etcétera, etcétera, donde terminan inmiscuyéndose, iniciando, persiguiendo una serie de causas penales, pero donde en verdad el nombre es un cascarón. Detrás del nombre no existe absolutamente nada, hay una absoluta precariedad, y esto pues hace parecer una situación de fraude frente al sistema judicial. En este caso concreto, por ejemplo, cuando vemos estos grupos que aparecen sistemáticamente de tiempo en tiempo, en el caso concreto, ¿cuántas asociaciones hay y cuántos miembros tendrían frente al universo de accionistas que tiene RBC Televisión? Claro, eso es algo que ni siquiera se puede saber, porque en el caso concreto, esta agrupación de accionistas de RBC Televisión se han presentado a formular una serie de demandas penales, demandas en materia civil, sin que exista un padrón presentado ante el Ministerio Público o ante el Poder Judicial, según el caso, que precise cuál es la legitimidad para obrar en cada caso concreto. De manera que hoy por hoy es un misterio, judicialmente hablando, quiénes son las personas que representan, a quiénes representan, quién la financia, cuál es su personería jurídica, pero en la medida que, por ejemplo, en el área penal cualquier persona puede denunciar, se presentan y activan, ¿no? Encienden la maquinaria judicial mediante acciones que desde nuestro punto de vista no tienen ni pies ni cabeza. Lo que a veces es utilizado mediáticamente también por algunos medios de prensa. Recuerdo, doctor Carlos Caro, que por ejemplo cuando llegó al Congreso y juramentó don Ricardo Belmont Casinelli, él entrega una carta a Luis Alva Castro y le dice: investíguese para que si hay alguna manchita, pues tranquilamente haya la transparencia del caso. No se investigó. Pero hoy esto es una necesidad de esclarecer este asunto con este tipo de asociaciones, y le pregunto lo siguiente: ¿carecen de legitimidad? ¿Qué condiciones darían la calificación de no ser legítimas? Fíjese, el hecho de que no tengan una inscripción en los registros públicos, el hecho de que no se sepa qué personas son las representadas a través de estas asociaciones, el hecho de no saber quiénes la financian, cuál es su verdadero objeto social, hace que la situación sea de absoluta irregularidad y precariedad. Pero más aún, cuando aparecen de cuando en cuando, como usted ha mencionado, haciendo denuncias, formulando quejas, realizando marchas, sin que se sepa, como vuelvo a repetir, a quiénes representan. Una asociación sin fines de lucro es una asociación debidamente constituida en los registros públicos. Tiene una personería jurídica, tiene un registro único de contribuyentes, se sabe quiénes la financian, se sabe cuál es su objeto social, se sabe quiénes la constituyeron, quiénes son los afiliados, cuáles son sus reivindicaciones, y actúan con legitimidad frente al sistema. En este caso estamos hablando de una suerte de informalidad, donde se aparece de cuando en cuando para meter un golpe en la vía judicial y tratar de activar la maquinaria judicial. Pero lo más grave de todo, Rafael, es que
Aquí existe una suerte de repetición, porque se traen hechos de los años 90 que ya han sido debidamente investigados, que ya han sido debidamente cerrados por el Poder Judicial y que tienen la majestad de la cosa juzgada, y se presentan ante el Poder Judicial y ante la Fiscalía como si fueran hechos nuevos. Por ejemplo, en las últimas semanas, una de estas asociaciones ha presentado una nueva denuncia, ¿no? Supuestamente por hechos vinculados al año 1996, tratando de cuestionar cómo se produjo una transferencia de acciones, y con calificativos de naturaleza penal que menos mal que en estos días ya no pueden sorprender a nadie, ¿no? Los fiscales y los jueces saben perfectamente que este tipo de situaciones pueden activar efectivamente la maquinaria judicial, porque lamentablemente en el Perú no hay un mecanismo de rechazo ilímine. El fiscal que rechaza ilímine algo es sospechoso, ¿no? Entonces tiene que promover la investigación, pero una vez que investiga se da cuenta que son casos que ya han sido denunciados, que ya han sido archivados, que hay cosas juzgadas, y por lo tanto el camino de estas denuncias es uno solo, que es el cierre del proceso. Doctor, planteo ahora las cosas al revés. El amplio universo, la gran mayoría de accionistas de esta empresa que hicieron historia desde hace mucho tiempo con una modalidad del accionariado difundido que hoy trata de ser imitado en distintos lugares, ¿no? Y le hago esta pregunta por lo siguiente: ¿cuál es el sentir de la gran mayoría que no ha caído y no ha sido sorprendida en este tipo de medidas irregulares, como usted dice, no legítimas? Es decir, ¿qué condiciones hay para que un accionista realmente sepa que los órganos de control, la regulación y todo es perfectamente de acuerdo a ley? Fíjese, ahí lo central es tener legitimidad para obrar, ¿no? En este caso, estas personas dicen representar a un grupo de accionistas que técnicamente hablando no tienen una participación importante. Estamos hablando de gente que podría en el mejor de los casos, estarse representando al 1 punto algo por ciento de las acciones del canal. Y claro, desde luego que ellos se aparecen reclamando, pero como vuelvo a repetir, no presentan la legitimidad necesaria para poder intervenir en estos procesos judiciales. Entonces, la mayor transparencia que podría darse es cuando estas personas se presenten acreditando documentariamente su legitimidad para obrar, su calidad de accionista, digamos, qué cosa es lo que están persiguiendo efectivamente y no repitiendo acciones ya del pasado que han sido archivadas por el Poder Judicial. Sí. Tenemos 2 minutos, quisiera concretar lo siguiente. Por ejemplo, yendo hacia el lado del Estado, ¿qué instituciones vigilan que esto sea así en el lado de los accionistas? Aquellos que la amplia mayoría que están muy tranquilos con sus acciones, ¿qué órganos pueden dar la fe y la tranquilidad a esas personas? Habida cuenta que habría algunos que son manipulados y a veces al sentimiento, porque son viejecitos, porque son de la tercera edad y se los pone al frente como carne de cañón. Claro, fíjese, ahí lo principal es que si se quiere utilizar o malutilizar una persona que efectivamente tiene legítimo interés, legítimo derecho, tiene una acción del pasado, esta gente no se debe dejar de sorprender. Y ante una situación como ella, debería de plantear alguna reclamación en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, dependiendo del caso, ¿no? Porque podría tratarse de gente que pretenda estafar, gente que pretenda cobrar una cuota de inscripción, por ejemplo, gente que pretenda una suerte de financiación con la finalidad de poder promover alguna acción judicial y que nunca rinde cuentas. Entonces acá se puede estar jugando y abusando de la buena fe de las personas que podrían tener efectivamente un derecho, pero que no lo pueden hacer valer a través de acciones que se les pinta como acciones nuevas cuando son acciones que ya han sido rechazadas por el Poder Judicial. Por el lado, digamos, de CONACEP, que creo que ha cambiado de nombre, y otros órganos, ¿cómo ha visto usted que conoce el caso y conoce el detalle de los expedientes? Claro, podría haber alguna intervención eventualmente en el caso de la Superintendencia del Mercado de Valores, pero yo creo que eso sería ya ante situaciones prácticamente graves, ¿no? Situaciones fraudulentas. Alguien que te toca la puerta y te dice, venga usted, inscríbase acá, págueme una cuota, inscríbase, promovamos acciones judiciales, es alguien que se está dejando sorprender en el plano más ordinario, ya ni siquiera en el plano bursátil. De manera que en ese tipo de situaciones lo mejor es verificar, exigirle a esta persona y decirle, ¿cuál es tu padrón de inscripción? ¿Estás en los registros públicos? ¿Tienes un registro único de contribuyentes? ¿Quién es el presidente, el vicepresidente? ¿Están inscritos? ¿Son personas reconocidas? ¿Son personas que han actuado en el pasado? ¿Tienen experiencia en gestión y administración de asociaciones? Son preguntas elementales que cualquier ciudadano se puede hacer antes de, digamos, inscribirse, afiliarse y formar parte, como decía hace un momento, de causas que lamentablemente, por el paso del tiempo, ya han prescrito, han terminado o han sido archivadas por el Poder Judicial. Y finalmente, cualquier accionista podría venir, doctor,
aquí a la empresa, a esta dirección, Banco Capa, o qué otra dirección tiene usted, y tranquilamente tener cuenta de sus acciones, informarse de ellas. Claro, yo pienso que la empresa es la primera interesada en poder abrir el canal de comunicación con los accionistas, que evidentemente están reconocidas como tal, porque por la historia que ha tenido este canal, también han habido personas que han tratado de sorprender al canal, presentándose como accionistas cuando en verdad no lo eran precisamente, ¿no? Entonces, en la medida que tengan un derecho, tienen el derecho a tocar la puerta y ser debidamente informadas de cuál es la situación de las acciones que hubieran comprado en algún momento en el tiempo, ¿no? Evidentemente, el cambio accionarial en este canal ha dado lugar a sucesivas modificaciones a lo largo del tiempo, aumentos de capital, transferencia de acciones entre los socios mayoritarios, etcétera, etcétera, de manera que lo que algunas personas de repente piensan que tienen por derecho, no efectivamente puede ser como tal, pero lo elemental y lo primero que tiene que hacer es informarse. Y para ello, qué mejor que acercarse a la misma empresa para tomar nota de la información correcta. Muchas gracias, doctor Carlos Caro, por su presencia en el programa. Muy bien, entonces, amigos televidentes, las cosas claras y el chocolate espeso, nosotros viendo la transparencia total en esto para que nadie se deje sorprender.